luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts. 7 billones de dólares a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. Bienvenido, maestro Marcelo Pasos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto, un honor estar aquí presente. Gracias, bienvenido, doctor Máximo, y también se están uniendo el Vista, por ahí creo que está el Vista y el maestro Héctor, que ya andan por aquí en la sala, ahorita se acercan aquí a estar como panelistas. Bienvenidos también a todos ustedes que nos acompañan en este nuevo capítulo de Hagamos un Trueque, y hoy tendremos el tema metodologías de inteligencia comercial para seleccionar mercados internacionales a cargo del maestro Marcelo Pasos, de quien me permito presentar su semblanza. Actualmente es director de Desarrollo Empresarial e Inversiones Globales de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, con Canaco Servitur México. El maestro Pasos inició su carrera como economista y reportero económico en Diario El Universo, para luego especializarse en proyectos de organismos multilaterales. Obtuvo una maestría en Comercio Internacional y una especialización en estudios coreanos por la Universidad Nacional de Seúl, en Corea del Sur, donde también trabajó 7 años en la oficina comercial de ProEcuador. Desde hace 6 años impulsa negocios en México mediante estrategias innovadoras en comercio electrónico y productos digitales. Es profesor de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey y posee la primera certificación en América Latina de la metodología de comunicación no verbal intercultural Power 7. Y pues le damos la bienvenida. Muchas gracias. No sé si empezamos directamente o... Sí, claro, como sabe, las preguntas se harán a través del chat y usted puede empezar, y las preguntas se pueden contestar hasta el final, o podría usted ir interactuando con las preguntas del chat también. Claro que sí, muchísimas gracias. Entiendo que tengo, 45 minutos que quedarán cortos porque lo que voy a tratar de hacer el día de hoy es comprimir lo que se ve prácticamente en un semestre de una maestría. Lo voy a tratar de comprimir a una charla que tengo de 3 a 4 horas, y pues lo vamos a tratar de comprimir aún más a 45 minutos. Así que espero que Perfecto. vamos a hacer un ejercicio sobrehumano de tratar de ser didácticos, hacer fáciles y tratar de entender qué metodologías o cuál es la mejor forma de seleccionar mercados, empezando por lo macro y terminando en lo micro. Desde lo macro se puede aplicar desde políticas de comercio exterior que realizan los gobiernos, hasta lo micro, que es cómo llego a un mercado con mi producto, con un precio determinado. Y vamos a mirar algunos ejemplos, ¿no? Pero el propósito es identificar y ver cómo los estudios más complejos que se realizan a nivel internacional siguen un patrón. Hay muchas metodologías, hay muchos índices, por ejemplo, de comercio, se utilizan varios,
pero lo que vamos a hacer aquí es lo que más se utiliza y el marco conceptual que nos indica qué proceso seguir. Obviamente con el tiempo las herramientas se van aprendiendo, pero vamos a ver las más generales, las más prácticas. Así que esta es una breve, muy corta conferencia acerca de esas metodologías de inteligencia comercial, inteligencia de mercados, justamente en el ámbito internacional. Y tenemos que partir, obviamente, de entender qué hacemos, qué vamos a analizar. Y vamos a partir desde lo que es el análisis descriptivo y el análisis predictivo. Y tiene dos aristas muy importantes, porque en lo que es descriptivo y de diagnóstico utilizamos la estadística, analizamos lo pasado. ¿Para qué? Para poder hacer proyecciones a lo futuro. Y así es como tenemos estos niveles de análisis, un descriptivo, uno de diagnóstico, que el de diagnóstico básicamente es analizar qué ha sucedido con esas estadísticas, y es lo que vamos a aprender el día de hoy. Pero adicionalmente voy a partir de lo macro. Por ejemplo, ¿con qué países se debe negociar un tratado de libre comercio? No es solo por una afinidad de amistad o algo, sino que todo responde a una técnica. Y para eso hay metodologías que lo hacen los gobiernos, los bancos centrales, la Secretaría de Economía, que nos permiten entender justamente por dónde ir. Y ahí, en ese momento, es en ese momento donde se utiliza lo predictivo y lo prescriptivo, que lo que hace es recomendar políticas de comercio, estrategias, qué vamos a promover en el exterior, qué producto tiene potencial. No podemos promover el aguacate en todo el mundo, por ejemplo. Tenemos que hacer una inteligencia para saber en dónde es más eficiente hacer una promoción. Por ejemplo, cuando existía ProMéxico y promocionaba nuestros productos en el exterior, pues no los podía promocionar en todos, porque hay algunos algunos países donde hay competencia, otros donde no es competitivo. Perdón. Entonces, partimos de aquí. Ahora bien, ¿cuáles son esos determinantes de acceso a mercados? ¿Qué variables nos determinan hacia dónde ir, hacia dónde colocar nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo? Y es ahí donde la mayoría de empresas caen en pagar consultorías carísimas, 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 para que le den una prescripción, como el doctor, pero pues al no tener todo el proceso claro, hay muy altas probabilidades de que pues cuando llegan no son eficientes. Entonces lo que yo hago a nivel de académico y a nivel de consultorías con empresas es vamos a hacer un análisis simplificado para que no pierdan tiempo y para que no gasten tantos recursos, sino que puedan hacerlo ellos mismos en las empresas, identificar a dónde llegar, cómo llegar. Ahora bien, vamos a ir desde lo macro hasta lo micro. Y muchos de los determinantes para firmar un tratado de comercio o para acceder a un mercado, ya sea de gobierno, de empresa o incluso un emprendimiento, una inversión, parten de analizar algunas variables. Entre ellas, por ejemplo, ahora lo puse en primer lugar porque está tan de moda el tema de los aranceles por los anuncios del nuevo del gobierno entrante de Estados Unidos, aranceles y medidas compensatorias para comprender el costo total de un importador. Los requisitos reglamentarios, por ejemplo, los certificados sanitarios o fitosanitarios, las normas técnicas que deben cumplir los productos con valor agregado, etcétera, para ingresar a un mercado. Todo esto también comprenden los tratados de libre comercio, estas regulaciones. Pero además de ello, tenemos que entrar en un análisis del panorama competitivo, donde la competencia puede estar sujeta a tipos arancelarios más bajos o a regulaciones más flexibles, por poner un ejemplo. Es muy importante el costo de transporte y la distancia y analizar el entorno económico y jurídico con los aspectos culturales. Esto muy poco se ve en las consultorías y en los
en el medio del comercio exterior es algo que se ha dejado por alto y tiene una importancia valiosísima. Tanto el entorno macro como el jurídico, pero lo cultural. Es importantísimo tomar en cuenta los aspectos culturales porque dependiendo la distancia cultural nos permite ser más exitosos o menos exitosos en una estrategia de acceso a mercados. Justamente ayer en la noche dictaba en mi clase cómo la cultura se puede medir y qué influencia o qué relación tiene con el comercio. Entonces, pues se miden algunos indicadores que nos permiten conocer qué distancia. Y tuvimos un ejercicio en el que me encantó ver que México es mucho más cercano culturalmente a Filipinas que a Estados Unidos. Entonces, si vamos a hablar de unas técnicas de negociación, pues va a ser mucho más natural negociar con alguien de Filipinas que con alguien de Estados Unidos, culturalmente hablando. Obviamente, pero una estrategia de negociación de un contrato de exportación con los chinos no va a ser lo mismo que negociar con un alemán. Entonces, esto dentro de las herramientas lo hacemos de forma muy comprensiva y es algo que tenemos que tomar en cuenta. Avanza, pues ni hablar, no ha de haber podido, o quién sabe. ¿Perdón? Sí, tenía activado su Sí, micrófono, doctor Ok. Máximo. sí, es muy Ahorita seguro. ya, Continúa, no hay Es- pasado. Ahora bien, vamos a mirar y vamos a profundizar en la metodología. no, Vamos a ir desde lo macro hasta lo micro. ok, sale. Vamos a mirar cómo los países determinan esas políticas de comercio exterior, esa metodología que también se aplica para empresas. Una corporación, una multinacional, tranquilamente puede utilizar estas metodologías para filtrar aquellos productos. Digamos que voy a invertir en... recientemente se acercó una persona con un proyecto de pulpa de guanábana para exportar. ¿A dónde puedo exportar? Entonces, podemos utilizar metodologías macro también aplicadas a lo micro. Pero vamos a partir bajo el supuesto de que se seleccionará primero un mercado para firmar un tratado de libre comercio o para mejorar las condiciones de acceso a mercado mediante negociaciones. Es entonces donde arrancamos con varios niveles de inteligencia comercial, con investigación de mercados. Y aquí tenemos varios recursos que van desde lo macro, por ejemplo, lo que se conoce como un gravity model, un modelo de gravitacional, lo voy a explicar a continuación. Pasamos a los índices de comercio, que ya hablamos de generar información con mayor valor, pero enfocado en una estrategia. Las estadísticas descriptivas, que es ya a un poco nivel más micro para entender cuál es la competencia, si tengo o no tengo espacio, si las exportaciones de un destino a otro están subiendo o bajando. Y por último, las regulaciones que tengo o que enfrento. Pero adicionalmente, una vez que tengo eso, vamos a ir un paso más y a definir o a ver cómo se sacan los costos específicos para llegar a un determinado mercado para un producto específico. Y vamos a poner un caso fortuito. Ahora, hay muchas fuentes de información. Aquí yo voy a colocar las más comunes, las fuentes que nos dan información, que nos permiten realizar la modelación o la estadística de nuestros recursos. Tanto el Banco Mundial, el Trade Map de la Organización Mundial del Comercio, los datos también de la Organización Mundial del Comercio, Trade Map de ICT, por ejemplo, Comtrade de las Naciones Unidas, es la base de datos más grande de donde todos toman la información para nivel de estudios, donde reportan los gobiernos, MacMap, que nos da los niveles arancelarios, qué arancel paga un producto en un determinado país, pero también las regulaciones, la normativa que deben cumplir. Panjiva es pagado, pero nos da fuentes de información, por ejemplo, a nivel de las aduanas. Por ejemplo, podemos ver hasta los BLs que están transportando destinatario, consignatario, perdón, exportador. Es una base de datos muy buena. Mintel, por ejemplo, nos da las tendencias. Es un poco más
cualitativo antes que cuantitativo. Mintel, así como Euromonitor, por ejemplo, muy parecido, nos sacan y nos arrojan tendencias de consumo, de mercados, de un sector, de un producto, tendencias, etcétera. MWAT, que se llama, nos permite tener bases de datos, pero para modelaciones econométricas. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, la distancia de un punto a otro, qué países tienen tratados de libre comercio. Entonces, es una muy buena fuente para elaborar bases de datos. No les voy a aburrir más porque ya el tiempo está avanzando rápidamente. Vamos a ver qué es un modelo gravitacional. Vamos a ver de lo macro. ¿Y por qué es importante esto? Porque esto es lo predictivo. Tomamos de todo lo descriptivo de las exportaciones, por poner un ejemplo. Queremos saber hacia dónde vamos a exportar y de qué depende que exportemos más. Entonces, aquí viene lo que se conoce como un modelo gravitacional. Esto normalmente no lo hacen las empresas, esto lo hacen a nivel de país. Sin embargo, aquellas empresas que desarrollan productos, que invierten, sí realizan este tipo de modelaciones y por eso lo hacen a nivel de consultoras grandes como Deloitte, Pricewaterhouse, entre otras, las grandes, conocen muy bien estas metodologías, pero es realmente muy fácil y cualquier persona que haya tomado un curso de econometría o estadística avanzada, pues puede realizar esto. Básicamente, esto nos dice qué camino tomar si yo quiero negociar, por ejemplo, un tratado de libre comercio, si yo quiero exportar a un país, ¿de qué va a depender? Entonces viene mi variable dependiente y la independiente. Si yo quiero exportar, entonces, ¿qué nos dice esto? Que las exportaciones son directamente proporcionales a la masa. Así como tal cual la ley de la gravedad de Newton. Exactamente. Entonces, ¿qué me dice? ¿Cuál es la masa económica? Así como la masa de un cuerpo cuando cae, mientras más grande es, pues mayor atracción gravitacional tiene. De la misma forma, en economía, el PIB, que es la cantidad de bienes y servicios producidos en un país en un determinado periodo de tiempo, lo que nos da es la masa económica. Entonces, el tamaño de lo que produce un mercado. Coches, computadoras, aguacates, etcétera, etcétera. Y son inversamente proporcionales estas exportaciones a la distancia. Por ejemplo, a la distancia entre las dos ciudades más grandes. Eso nos dice si tenemos dos imanes, ¿no? Mientras más lejos están, menos atracción tienen. Pero mientras más grande es uno o los dos, obviamente se compensa esa distancia. Entonces, si hay dos economías muy grandes, se van a atraer la una a otra para comerciar. Pero si hay una pequeñita, tiene que estar más cerca de la otra, ¿verdad? Por ejemplo, México con Guatemala están muy cerquita, pero la una es muy pequeña, la otra es muy grande. Entonces, obviamente, la falta de masa económica se compensa con la distancia. Alemania y México son dos economías fuertes, muy grandes, como dos imanes grandes. Entonces, a pesar de esa distancia, pues se atraen. Ese es el principio, lo que nos hace un Gravity Model. Se espera un mayor comercio entre países grandes, pero también se espera que los países más alejados tengan un comercio más limitado. Entonces, ¿qué es lo que se hace? El Gravity Model lo que hace es poner en un modelito para que nos diga, oiga, ¿a dónde? ¿Con quién tengo que negociar un TLC? Y eso es lo que deberían hacer los gobiernos. Lastimosamente, muchas veces se lo hace por decisiones políticas, pero técnicamente hablando, como lo hacen países muy avanzados como Corea, Japón, por lo general se hacen este tipo de estudios para determinar la prioridad con quién se tiene que negociar un tratado de libre comercio. Y ahí, en ese momento es cuando se ponen todas las variables. ¿Qué variables? Así. ¿Cómo la variable dependiente son las exportaciones? ¿Qué quiero exportar? Entonces digo, a ver, con todos estos países, con todos los países del mundo, coloco el PIB, la distancia desde México hacia ese otro país, a cada uno de los otros países, la población, la distancia cultural. Miren, qué importancia que es la cultura. Ahí existen metodologías que podríamos hacer una charla solo de distancia cultural.
Y otro es el entorno de negocios, el ranking del Doing Business, los tratados de libre comercio, si tiene o no acceso al mar. Se ponen las variables, si tiene acceso o salida al mar o no tiene. El idioma es definitivamente una barrera que también influye en el comercio y las fronteras, si son cercanos o no son cercanos. Entonces, con todo esto, lo que nos arroja el modelo, y es parte de una metodología macro, es que nos dice, mire, con este país tiene tratado de libre comercio y aunque está lejos, usted puede profundizar su relación comercial. Con estos países que no tiene, yo le voy a decir cuáles son más importantes y los resultados que podríamos hacer una clase de 2 o 3 horas solo para esto, nos indican. Aquí con este tenemos que negociar en nivel 1, 2, 3, 4, 5. Y eso nos da la ruta de largo plazo. Por ejemplo, en un sexenio nos podría dar tranquilamente y decir, mire, para mejorar o para incrementar y diversificar las exportaciones de México, hay que priorizar este tratado 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque nos arrojan los mejores resultados para la economía, para fortalecer las exportaciones de nuestro país. Eso es lo más macro. Obviamente hay modelos de equilibrio general y otros, pero si hablamos de modelos de equilibrio parcial, estamos hablando de que un buen análisis fácil de realizarlo es un modelo de gravitacional que nos va a marcar la hoja de ruta. Ahora bien, vamos a ponernos y a bajar al plano terrenal. Las empresas. Las empresas, ¿cómo determinan? Quiero producir un producto, ¿hacia dónde lo exporto? Y es en ese momento donde vamos a los índices de comercio. ¿Qué es un índice? Voy a poner un ejemplo. Uno de los más antiguos, de los más conocidos, que es el índice de ventajas comparativas reveladas. La famosa ventaja comparativa. Un país produce y exporta en lo que más tiene y deja de producir lo que menos tiene para ser más eficientes con otros. Eso es lo que nos dice el concepto de ventaja comparativa. Ahora, ¿cómo se lo mide? Y claro, aquí lo que nos permite, y este es uno de más de 2 decenas de una veintena de índices, pero para entender el principio y cómo se utilizan los índices, este es el mejor comienzo. En un modelo, en un índice de ventaja comparativa, y les voy a poner un caso, no es lo mismo decir que en las estadísticas, si México exporta pañales a Japón y Japón importa pañales, por ende, pues hay toda la oportunidad de crecer en el mercado. O no es lo mismo decir, México exporta pañales, Corea importa pañales, por ende, hay oportunidad para exportar. A priori sí, pero hay otras consideraciones de qué tan competitivo, qué tanto espacio podemos tener. ¿Por qué? Porque Corea está al lado de Japón, Corea está al lado de China. Entonces, hay muchos estudios que son sesgados por hacer solo estadística sin nada de índices. Por ejemplo, Colombia tiene, si vamos por el mismo principio, podría exportar trailers a México. ¿Por qué? Porque México importa, Colombia exporta. Pero ¿a quién está exportando y qué tan competitivo? México tiene una de las industrias en este sector más fuertes del mundo. Colombia apenas ensambla y los exporta a los países de la región. Entonces, esos sesgos de la información se eliminan cuando traemos o cuando generamos un índice. Por ejemplo, en este índice, que es uno de los más antiguos y de los más utilizados hasta la fecha, nos va a decir, mira, tú haces trailers, tú ensamblas, pero no eres competitivo. Tu número, tu índice es muy bajito para que puedas llegar a exportar a México. Pero México sí va a tener un índice muy alto para poder exportar a otros mercados como Estados Unidos, como a los países centroamericanos. Entonces, ¿cómo se ve uno de estos índices? Porque a veces las fórmulas nos asustan.
pero en realidad no es mucho. Lo que hace este índice, así como otros, es básicamente ver qué posibilidades o qué intensidad de comercio puedo tener de mi producto, del que exporto, en comparación a otros países, en comparación al comercio mundial. Así que esta fórmula y este índice lo que nos hace, y en los talleres hacemos que los alumnos ejecuten y hagan, y en cuestión de 2 horas podemos ejecutar esto que a ustedes les ahorra una consultoría de fácil, unos de $2,000 a $5,000. Con 2 horas que podamos aprender. Lo hicimos recientemente en un taller organizado por TLC Asociados también en Mérida, que salió espectacular. Y así es como se ve el famoso índice, esta fórmula. Uno lo que hace es descarga de las fuentes de consulta, de las bases de datos. Aquí lo he hecho a nivel de capítulo. Obviamente lo que se trabaja es a nivel de fracción arancelaria, pero si vemos a nivel de capítulo para tener la pantalla completa, en el cuadro de arriba, en el cuadro superior, tenemos las exportaciones de cada país al mundo. Por ejemplo, lo que Chile exporta de alimentos de cada una de estas partidas están en clasificación de capítulo, en la clasificación SITC, no en el sistema armonizado. Pero si vemos esto, obviamente el 0, el 1, el 2, el 3, cada capítulo se va desglosando, se va abriendo a 2, 3, 4, 5, 6 dígitos, y obviamente se harían unas bases de datos muy grandes. Pero aquí básicamente lo que nos dice es todo lo que exporta Chile de alimentos, de bebidas, de minerales, de químicos, de manufacturas, de esto, y así cada uno de los países. Pero para identificar los mercados, lo que hacemos es mirar, y aquí me voy a apoyar de la tecnología para ver si puedo resaltar. Déjenme ver si tengo la herramienta para poder resaltar aquí. No tengo como para hacer, para resaltar. Pero bueno, lo que hacemos es mirar cada Y no uno. vimos que se hizo más grande, pero solo se amplió la pantalla. Sí, no importa. Es que aquí en este Zoom no me está dando las herramientas para poder dibujar, pero o resaltar. Sin embargo, no hay problema. Las exportaciones las dividimos. Lo que nos da un país, lo que exporta un país de un producto sobre el total de sus exportaciones, y eso dividido para o entre el total de las exportaciones de todos los países del mundo de ese producto con respecto al comercio global total. Entonces, en ese momento pasamos al cuadro de abajo y nos da un índice. El índice es, mira, más de 1 tienes ventajas, menos de 1 tienes desventajas. Y aquí viene la magia. Cuando aprendemos a procesar esto, podemos ver en el caso de Chile. Enfoquémonos en Chile. Su máximo número es 10.3, más de 1. Olvidémonos qué significa el 10, no es dólares, no es nada, es un índice, es un número. Y el menor, el mínimo es 0.06. Eso quiere decir que Chile es muy fuerte en minerales y en productos, sí, materias primas, pero es muy débil en maquinaria en transporte. Sí, ¿por qué? Porque Chile tiene muchos minerales, todos conocemos, ¿verdad? Entonces, pero su industria, lo que yo puedo ver aquí es que su industria no están haciendo, pues, tractores, trailers y otras, ¿no? Entonces, si nos fijamos en Alemania, miremos cómo se invierte y podemos ver que ellos son muy fuertes justamente donde Chile es muy débil. Aquí vino la magia y tan solo en una fórmula que nos va a tomar 20 minutos hacerla, descargar los datos, procesar, podemos saber para una empresa, oh, wow, ¿para qué voy a desgastar mi estrategia tratando de vender a Alemania? ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo
en lo que tengo desventajas, ellos tienen pues, probablemente lo opuesto. Pero Alemania va a decir, Chile es débil en maquinaria, ellos tienen Mercedes-Benz y pues todas las marcas de buses, camiones y todo. Entonces, es más fácil la complementariedad entre Alemania en el mismo capítulo. En el número 7 podemos ver cómo las desventajas de Chile son las ventajas de Alemania. Y automáticamente cuando miramos para un producto va a ser muy difícil, ¿verdad? Porque tenemos un mundo de datos y todo. Pero si filtramos del mayor a menor, cuando yo tengo un producto aguacate, entonces automáticamente puedo saber qué países tienen déficit o son menos competitivos en aguacate. Por ende, mi estrategia va a filtrar de más de 200 países a 30 países. Y después de esos 30, vamos a seguir a lo micro y vamos a seguir filtrando hasta llegar a 4 o 5 países con los que voy a poder enfocarme en mi estrategia de selección de mercados. Así de fácil, obviamente, cómo hacerlo, eso es parte de un taller de un taller de mercado, de selección de mercados y aprender. Pero así es como se ve un índice. Ahora vamos a ver la estadística descriptiva y les recomiendo, siempre partan de una hipótesis. Si no tienen una hipótesis, cuál es su problema y cómo lo pueden resolver, difícilmente van a poder hacer un buen estudio. Entonces, aquí nos planteamos un supuesto de un exportador de Costa Rica y un importador de Corea. El uno cree que no es competitivo, el otro cree que sí. Pues, ¿cómo lo vamos a probar? Y ahí, en ese momento, lo que hacemos es la estructura de un análisis de competitividad. Por ejemplo, podemos ver el caso del plátano. ¿Ok? Vamos a ver el plátano que produce Costa Rica, Ecuador, México. ¿Hacia dónde? Hacia Corea. Vamos a ver el mercado de Corea. Entonces, lo que hacemos es seleccionar diferentes tipos de tablas y estadísticas que vamos a descargar, donde decimos, Costa Rica, ¿qué exporta al mundo? Y Corea, ¿qué importa del mundo? Vamos desde lo general a lo particular siempre. Después, Costa Rica, ¿qué exporta a Corea? ¿Y qué importa Corea desde Costa Rica? Para saber si está importando plátano o no está importando. Vamos a saber. Y después ya aterrizamos al nivel más bajo, más micro, donde queremos saber con quién estoy compitiendo. El Costa Rica exporta plátano al mundo y a Corea, y lo mismo, queremos saber ya a nivel de qué países. ¿Cómo se mira esto ya en cuadros? Veo que solo me quedan ya 15 minutitos. ¿Cómo se ve esto en cuadros? Así. Básicamente, estos son Y los nos cuadros. podemos extender unos minutitos, no se preocupen. Muchas gracias. Estoy volando en realidad. Esto se mira así. Vamos desde lo general, desde qué exporta un país al mundo. Ahora voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a empezar a jugar ya en un trade map para que todos puedan ver. Probablemente es una herramienta que todos la utilizan, pero el orden lógico es aquí lo que más importa. Ahora, quiero regresar un segundito a este cuadro. Hay bases de datos, por ejemplo, TradeMap. La mayoría de personas que hacen análisis utilizan TradeMap. ¿Por qué? Porque es fácil y es intuitivo. Pero para realizar este tipo de análisis, TradeMap no nos sirve. ¿Por qué? Porque tenemos que descargar una base de datos para poder calcular el total general de todo el mundo y el total general de todo el comercio. En ese caso, regreso a las fuentes. Hay que saber cuál de estas se puede utilizar, ya sea Banco Mundial o se puede utilizar Comtrade, por ejemplo. Eso hay que tener cuidado porque en muchas ocasiones dice, oiga, no puedo descargar los datos de TradeMap y usted me dijo que ahí están las fuentes. Sí, están los datos, pero no nos permite descargar como se conoce, en bulk, en masivo, todas las fuentes de información. Entonces, hay que tener mucho cuidado y saber qué tipo de información necesitamos para qué tipo de fin y propósito. Ahora bien, si partimos de identificar un producto, un país y saber si México
realmente puede exportar plátano a Corea, a pesar de que paga el 30%, Costa Rica también paga el 30%. Entonces, eventualmente pueden estar en igualdad de condiciones, pero Filipinas está cerquita y es uno de los mayores productores. Entonces, hay una competencia que tenemos que identificar si efectivamente es así. ¿Cómo se miran los cuadros que se utiliza? Este es un cuadro muy simplificado, obviamente, extremadamente simplificado, pero nos da el principio. Y esto es el mayor análisis que utilizan las agencias de promoción de comercio alrededor del mundo. Lo hacía ProMéxico, lo hace ProChile, ProColombia, Cotra, Jetro, lo utilizan en todos lados. Y básicamente de aquí es donde salen las guías comerciales. La guía comercial es la que nos refleja hacia dónde tenemos que ir, hacia dónde tenemos que enfocar la estrategia de promoción de un producto, hacia dónde organizo una feria, dónde invierto mis recursos para ir a una feria, según el producto. Si yo exporto, no sé, textil industrial para uniformes industriales, ¿cómo sé en qué feria me conviene ir y a cuál no? Si probablemente decido ir a China o decido ir a Corea, ¿es deficiente esa inversión o no es deficiente? Entonces, con el análisis anterior y con estos análisis, yo puedo decir, no, si voy a este mercado, sí es deficiente y mi inversión tiene mayor oportunidad para que sea exitosa o para encontrar compradores. Entonces, arrancamos desde acá, desde el top 20 para Costa Rica, para Ecuador, para México, para Perú en este caso, los países que ya nos arrojó el índice anterior. El índice anterior nos dijo, miren, hay 5 países con ventajas y hay 30 países con desventajas. Entonces vamos a analizar con quién estoy compitiendo, hacia dónde voy a ir y en este momento cuáles son los 20 los productos que más exportan y nos enfocamos en los principales siempre, ¿no? O en los productos de los nivel. Y obviamente esto es más importante. Siempre recomiendo, nunca analicen un solo año. 2 años mínimo para tener una visión. Lo óptimo son 5 años. ¿Por qué? Tomemos en cuenta el COVID. Si comparamos el 2018 y 2019 pre-COVID, son años buenos, sólidos, ¿ok? De comercio normal. Pero si pasamos al 2020, el comercio mundial, global, 2020 y 2021, colapsó. Entonces vamos a tener muchas distorsiones. Si necesitamos hacer un análisis del 2020 hasta la fecha, el 2022 recién se estaban recuperando las cadenas de suministros, toda la logística. Entonces, 2022 podría generar todavía distorsiones, pero si yo saco 2022, 2023 y 2024, en ese momento, pues voy a tener una mejor visión. Y lo hacemos siempre en valor y en volumen. Y lo que seguimos haciendo es añadir más indicadores. El valor en miles de dólares, aquí no está por temas de espacio, miramos el volumen. ¿Por qué es importante mirar el volumen? Porque también nos puede ayudar a identificar variaciones en los tipos de cambio, por ejemplo. Entonces, lo más recomendable siempre analizamos las exportaciones por valor y por país. Ahora, vamos a ver, voy a dejar de compartir y vamos a mirar en la práctica cómo se hace o cómo se mira esto y de dónde descargamos estos datos. Nos vamos a TradeMap, que es esta página. Los links están aquí en la presentación que les voy a compartir. Y aquí, por ejemplo, nos da el panel cómo la República de Corea importa aguacate desde qué países del mundo. Entonces, aquí podemos ir cambiando a otros productos. Mango, por ejemplo, se actualiza. Todos estos cuadros a nivel de estadística
a nivel ya de estadística descriptiva, los podemos sacar de aquí. Y en este momento podemos ver no solo de todos los países, sino que podemos seleccionar el país principal, que en este caso sería México, y vemos podemos mirar el comercio bilateral. Entre de Corea, queremos mirar los aguacates, por ejemplo. Desde México, ay, perdón, se me colapsó la página. Y lo que México exporta a China también, por ejemplo, de distintos productos, y en este caso vamos a seleccionar, podemos seleccionar cualquiera, como el aguacate. Ahí está. Entonces podemos saber qué es lo que se está exportando aquí. Perdón, ya entiendo qué sucedió, se me terminó la sesión. Pero aquí esta es la base de datos donde podemos ver. Ya voy a abrir las otras bases de datos para que ustedes puedan mirar lo que hemos estado indicando. Dejo de compartir para poder continuar con este overview, este resumen de indicadores de comercio. Ahora bien, si continuamos, vamos a bajar el nivel y vamos a ampliar las tablas. ¿A dónde? Ahora vamos a analizar las importaciones. Entonces, primero lo que hacemos es analizar las exportaciones mías, las propias y los de los países de mi competencia con los que están exportando. Y después el segundo paso es el país al que yo quiero exportar. Entonces vamos a mirar las importaciones, en este caso de Corea, por ejemplo. ¿Qué está importando desde el mundo? ¿Qué productos está importando? Está importando, comprando aguacates, plátano. ¿Desde qué países? ¿De qué países está haciéndolo? Entonces, nuevamente, este tipo de cuadros nos permiten identificar el comercio que tiene un país al cual yo quiero llegar, de los cuales ya he filtrado, y lo podemos hacer de Corea, de Japón, de aquellos principales países que nos arrojó el índice anterior, y con eso voy a tener ahora sí elementos para decir, yo quiero exportar a estos 2 o 3 países, me voy a enfocar en estos, voy a ir a ferias ahí en estos 3 o 4 países, ya no tengo una lista de 20, ya me puedo enfocar en estos 4 o 5 países y ya sé con qué países estoy compitiendo, y además ya puedo conocer si la tendencia es creciente o es decreciente, y puedo conocer qué tanta potencial tiene mi producto en ese mercado, según si está creciendo, no está creciendo, representa en las importaciones totales de un país. Supongamos que el aguacate representa un 2% de las importaciones de Corea. Es alto, ¿no? Hay un alto consumo. Pero si es un 0,0001, pues probablemente ese mercado no me conviene porque simplemente el consumo es bajísimo, ¿no? Y lo que hacemos es pasar a una segunda etapa cuando ya tenemos identificados esos mercados. Por eso digo, vamos de lo macro a lo micro. Y en este momento ya empezamos a mirar el comercio bilateral en detalle. ¿Cuánto está importando ese país? ¿Cuánto estoy exportando? ¿Estoy exportando? ¿No estoy exportando? ¿Está creciendo? ¿No está creciendo? De año a año, ¿cuánto subió? ¿Cuánto bajó? ¿O está subiendo un país? Colombia está subiendo en aguacate y México está bajando. ¿Por qué? Porque Colombia tiene un tratado de libre comercio con Corea y nosotros no. Entonces, claro, ellos pagan 0% de arancel, mientras que México está pagando 30% de arancel. Por eso las estadísticas me reflejan que Colombia sube, sube, sube y México baja, baja, baja. ¿Eso qué quiere decir? El concepto de desviación de comercio. Se están desviando las exportaciones al que tiene mejores condiciones. Por ende, ahí entra
las instituciones, las cámaras, las confederaciones, como la Confederación de Cámaras, y a pedido de sus miembros del sector privado, dice, oiga, estamos perdiendo mercado en Corea. Por favor, gobierno, por favor, Secretaría de Economía, firme un tratado de libre comercio con este país porque en realidad las exportaciones pues no están creciendo y están bajando. Ese es el rol de las cámaras, de las confederaciones, de las asociaciones, representar los intereses de los exportadores. Pero para hacer eso necesitan inteligencia comercial. Y es por eso que como es caro para una empresa realizar este tipo de estudios, contratarlos o tener un personal que se dedique a hacer todo esto, es ese el rol de las cámaras o de las asociaciones. Todos los miembros, los afiliados, pagan un poquito para que la cámara contrate a un experto que realice estos estudios y pueda generar las publicaciones que que derivan en una posición, en un pedido al gobierno. Entonces, el rol de las cámaras también se ve reflejado en hacer este tipo de análisis. Es importantísimo, por ende, la asociatividad, el que los productores, quien quiera internacionalizarse, exportar sus productos, pertenezca a un grupo, a una cámara. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más fácil que pueda desarrollar este tipo de análisis, que no son difíciles, pero toman mucho tiempo. Y en muchas ocasiones hay que pagar bases de datos. Entonces, también este tipo de análisis, las bondades de esto, nos hacen concluir que obviamente es importante también pertenecer a un gremio. Termino en 2 minutitos más. En el último cuadro, ya llegamos al nivel más desagregado. Cuando ya tenemos las estadísticas, vamos a pasar e identificamos qué arancel paga, qué medidas arancelarias tiene, pero además empezamos a incorporar ya la inteligencia del mercado como tal. Entonces vamos a mirar en ese momento cuánto cuesta el producto, cuánto cuesta esta bolsita de snacks, de papitas que quiero exportar a Corea, cuánto cuesta en el mercado allá. Entro y miro que está en 120 pesos. Dice, ¿cómo? Pero si en México a mí me cuesta 90, ¿cómo voy a llegar con 120 pesos al otro lado? Entonces hay que buscar por qué no soy competitivo. Ah, la bolsa de papitas cuesta 500 pesos y a mí me cuesta apenas 50 aquí. Uy, hay un margen muy grande. Entonces, en ese momento descubro los espacios de mercado. Por eso estas tablas cada vez se van haciendo más anchas, más anchas, más anchas, y lo que nos lleva es a otro documento que les quiero indicar. El último, el final. ¿Cómo llego a determinar los precios? Permítanme y les indico. Se me cerró aquí, perdón. Voy a terminar con esto. ¿Cómo se mira justamente ya un análisis donde llegamos con un producto específico, con un precio específico y hago el trabajo en conjunto con el importador? Aquí está. Lo voy a compartir para que se mire cómo es este caso hipotético de exportar plátano, por ejemplo. Y con eso concluyo para pasar a un diálogo mucho más abierto, porque esto, como les digo, es una compresión de mucho material. Perdón, que no se me está aquí abriendo. Cuando colapsa la computadora, siempre hay un gran problema.
Se pone nerviosa cuando está en vivo. Ahí está. Pero ya viene, ya la estamos viendo. Ya estamos. Y al final, los últimos cuadros, lo más micro, tenemos justamente este tipo de tablas, el análisis de costos. Y en ese análisis de costos, permítanme ver cómo subo aquí el zoom. Lo que tenemos es cuánto me cuesta, por ejemplo, una caja de plátano que quiero exportar. Me cuesta tanto, cuánto es, cuántas cajas, si es por aéreo, si es marítimo, y lo que nos cuesta el transporte, cuánto por kilo podemos sacar y podemos calcular el precio CIF. Después, al arribo, cuánto me cuesta el análisis sanitario, cuánto me cuesta en caso de que hay que hacer una inspección o rociar con este gas que mata todas las plagas, cuánto me cobra la aduana, cuánto me cuesta el almacenamiento, cuál es el arancel, cuál es el IVA en caso de que exista, el impuesto al valor agregado, cuánto me cuesta la distribución, cuánto el manejo. Y eso me permite llegar al precio de mercado, al break-even price, que es el precio donde no gano, no pierdo, y eso lo comparo con el precio que está dispuesto a pagar el consumidor. Entonces puedo determinar ahí si me conviene enviar vía aérea, vía marítima, en qué volumen y cuál es el precio que está dispuesto a pagar el consumidor final y en última instancia mi margen de ganancia. ¿Por qué? Porque aquí se calcula el margen de ganancia para el distribuidor, para el retailer, para el importador, etc. Entonces, este es algo muy detallado que también lo puede hacer cada empresa, pero es mucho más recomendable que se lo haga con gente expertos que se dedican a hacer esto. Entonces, con esta charla tan grande de 51 minutos que ha pasado rapidísimo, solo nos queremos tener la pantalla, el global de que existe una ruta para seleccionar mercados internacionales, para llegar a un mercado y obviamente ya en el día a día se pueden ir trabajando y cada uno de estos capítulos de lo que hemos visto puede tomar pues tranquilamente sesiones de 4 horas para ir elaborando uno por uno. Pero bueno, por mi lado sería esto, la descripción de todo lo grande, lo macro, la visión general y en algún otro momento, pues a las órdenes sí podemos ir aterrizando cada uno de ellos en las metodologías para seleccionar mercados internacionales. Muchas gracias, maestro Marcelo. Muy interesante. A mí me gusta mucho esa herramienta. También la uso en clase. Por ahí, con otro enfoque, ¿no? Porque yo creo que todos los que estamos en el área de comercio deberían usarla, para los tratados, para la clasificación arancelaria, para todo. Está muy interesante, sobre todo conocer los mercados, ¿verdad? Por aquí ya tenemos una preguntita que nos pregunta Juan. Buenas tardes, doctor Marcelo. ¿Los análisis de la base de datos consideran los efectos variables globales como la guerra actual de Ucrania? A nivel macro, sí, pueden considerar. De hecho, cuando miramos las estadísticas en tendencias de largo plazo, se observa claramente cómo una guerra, como un desastre natural, automáticamente afectan y mueven las estadísticas. Y esa es la recomendación por la cual yo les decía, es difícil que tengamos cifras consistentes cuando trabajamos con un año nada más de muestra. Por lo general necesitamos 5 años para mirar tendencias y promedios de 5 años mínimo para tener estadísticas y datos sólidos, justamente por este tipo de eventualidades o externalidades que suceden. Entonces, totalmente. Adicionalmente, como está en los precios en el último cuadro, nosotros
de los tipos de cambio. En el último que les indiqué, los tipos de cambio afectan y el tipo de cambio es muy susceptible a estos fenómenos como guerras, anuncios de presidentes, de aranceles. Entonces, si nosotros hacemos la tendencia del tipo de cambio que ha existido, cuánto subió por COVID, cuánto bajó con el cambio de gobierno, y trazamos estas líneas, estas tendencias, nos permite calcular e incorporar estas variables que son cualitativas, pero que nos permiten generar franjas, se llama franjas o rangos en las que nos podemos mover. El día de ayer, por ejemplo, platicaba con el constructor de stands en la Feria ANTAD y me decía, oye, estamos complicadísimos porque no podemos cotizar, ya que con el anuncio de Donald Trump, el precio de la madera está muy variable y nadie quiere cotizar con más allá de una semana. Caramba, ese es un problema, claro, porque hay que importar la materia prima o hay que procesarla y con las variaciones del tipo de cambio se afecta totalmente el costo de esa materia prima. Entonces, sí, se consideran los efectos variables totalmente. Y una guerra, si algo sucede en Arabia Saudita, automáticamente el precio del petróleo se afecta y con eso los tipos de cambio, la apreciación, depreciación del peso versus el dólar, el euro, ¿qué sucede? Totalmente, pero eso se ve reflejado en las estadísticas. Ahora, por eso decía, y las estadísticas, las descriptivas, pero hay las otras, las que nos permiten pronosticar o las que nos permiten identificar tendencias a futuro. Y por eso es importante también manejar las herramientas de predicción, que con eso se lo hace ya a nivel estadístico, econométrico, pero sin nada de modelos avanzados, algo muy lineal que hasta en Excel se lo puede realizar, pero ya nos dicen, ojo, aquí hay variaciones, ¿no? Y no podemos mirar las variaciones. Cuando se mueve más la plumita es cuando existen estos shocks externos, estas externalidades. Entonces, sí, totalmente se consideran y eso se ve reflejado en las estadísticas y eso se puede hacer proyecciones. Inclusive en los modelos le podemos inyectar o poner supuestos de lo que sucedió en años atrás. Si sacamos una proyección hacia 5 años, le movemos automáticamente la cifra artificialmente para ver qué puede suceder. Entonces, ya viene el juego, ¿no? Ya viene la modelación. Es interesantísimo cuando uno se mete en estos temas estadísticos. Muchas gracias. Gracias. Y ya nos pone por aquí, Juan. Bien, en lo que llegan más preguntas, podemos abrir el micrófono a nuestros panelistas. Adelante, Vista. Muchas gracias, Lupita. Maestro Marcelo Pasos, hola Héctor. Excelente exposición. Me recordó las clases de econometría, pero que quedaron en los tiempos bíblicos. Ya con estas herramientas que nos ha mostrado, pues es algo extraordinario para poder dinamizar el comercio exterior, siempre y cuando el quehacer político sea para impulsar el comercio, no para estorbarlo, no para amenazarlo o darle incertidumbre, ¿sí? Porque con estas todas variaciones, pues tendríamos una pues internacionalización de mercancías, pues más asertiva, y no que ahorita, pues hay una gran incertidumbre en el mercado por declaraciones, y que en el aspecto de los profesionales en estos menesteres, pues son vitales estar junto con los que toman las decisiones políticas, que para nada ven todo este tipo de herramientas que usted ha señalado, maestro Marcelo, sino que solamente son decisiones, ahí sí, políticas y que llegan a afectar a un mundo entero. Muchas felicidades por su presentación extraordinaria y nos llevamos muchas enseñanzas de esto. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Y permítame hacerle un comentario. Esto no solo es teórico. Yo lo pude vivir en la República del Sur. Tuve oportunidad de vivir años donde hice la maestría y
justamente el gobierno de Corea allá encarga a la academia que realice los estudios de factibilidad de los tratados de libre comercio o de los acuerdos similares a nivel económico. Casualmente, quien fue mi director de tesis, con quien pudimos ver 2 años de modelos econométricos aplicados a la migración, aplicados a la economía política y a la política económica y todo, miramos cómo realmente se aplica. Y Corea, Japón, Singapur son países con institucionalidades muy fuertes. No dan un paso si no existe un estudio validado y refrendado. Entonces, lo que hemos visto aquí es una parte pequeñita, obviamente, pero muy válida, que se utilizó para el arrancar el proceso de negociación de Corea con los países centroamericanos. Yo miré y fui parte incluso de la metodología para hacer el estudio con Ecuador, con Perú, se lo hizo de la misma forma. También se lo hizo para la negociación con Centroamérica y a una mayor escala también pues con México, que también existe ese estudio que lo realizaron con México y tiene como parte central el análisis del modelo gravitacional que les he enseñado el día de hoy. Entonces, estamos hablando de que Seoul National University, universidad ranqueada número 15 en el mundo, utiliza estas metodologías que encargadas por el gobierno. Las viví, las modelamos, entonces no estamos hablando algo teórico, sino que es lo que se vive en la práctica y lo que sirve al exportador para llegar a un mercado que no hay vueltas, es probado y se lo utiliza actualmente. En estos días está vigente y es válido utilizar este tipo de metodologías. Muchas gracias, Interesante. maestro. Muy interesante. Adelante, maestro Héctor. Pues agradezco mucho que me den la oportunidad de participar y felicitar al maestro Marcelo Pasos por traernos un tema de suma actualidad. Como comentaba Antonio, lo que vivimos en la academia hace algunos años no se compara con lo que hoy hay, ¿no? La metodología de inteligencia artificial para seleccionar mercados, evidentemente, con el uso de la información con la que se cuenta, permite conocer y manejar la información de la mejor manera para que las decisiones que se adopten desde el punto de vista empresarial y como país sean de lo más inteligentes posibles. Cosa que a veces en algunos territorios no sucede, no se le da tanta importancia a la inteligencia, pero bueno. El análisis predictivo que nos compartía hace un ratito, que utiliza los datos históricos para conocer la tendencia a futuro de ciertos mercados, evidentemente a las empresas les sirve para anticipar hacia dónde va el rumbo de la economía y a dónde vamos. Y me llama la atención porque podemos utilizar estas herramientas, segmentación avanzada, minería de datos, redes neuronales artificiales o los árboles de decisión de algoritmos o el análisis de los sentimientos de las personas para que conozcamos con base en el lenguaje natural cuáles son sus opiniones y qué son sus preferencias desde el punto de vista de consumo. Y evidentemente sirve para lo que nosotros conocemos en mercadotecnia como tropicalizar el producto, para que les resulte atractivo e interesante. Pero ahí viene la variable, no sé si le podemos calificar de independiente trompiana. Cuando llega un evento de esta naturaleza, todo lo que hicimos a nivel predictivo verdaderamente es muy complejo. No sé ahí qué opinión le merezca, porque juzgo que estamos en un momento verdaderamente histórico, que va a cambiar a México por muchas razones. Comentaba hace un momento y tomé nota de lo que se debe de tomar en consideración para efecto de la diríamos, programación, decía la estabilidad, la seguridad, el Estado de Derecho, los mecanismos de defensa, el tema cultural, y viene una persona y nos cambia todo. ¿Qué hacemos? Estimado Héctor, primero le agradezco yo.
para estar vigente uno tiene que seguir actualizándose. Me encanta lo que nos ha comentado, el uso de las redes neuronales, por ejemplo. ¿Cómo se arma? Yo ahora estoy cursando una especialización en inteligencia artificial. En la última semana abordamos cómo crear una red neuronal, pero también cuál es la fuente de datos. Y aterricémoslo al humano, porque también hay temas éticos, inclusive el tema de la inteligencia artificial para identificar sentimientos todavía no está bien desarrollado y todavía tenemos temas éticos ahí. Pero bajémosle al humano para ver cómo está la inteligencia artificial. Y le voy a plantear un caso que se nos dio en el curso de TLC en Nayarit, en el diplomado último. Fui invitado y les hice este ejercicio. Estábamos trabajando en las computadoras y a los grupos les dije, a ver, ustedes realicen este análisis, el que usted está describiendo, estimado Héctor, y lo exponen para ver en qué su producto escogido, en qué mercados tiene potencial y luego vimos los temas ya más culturales, los hard skills y los soft skills que se conocen, habilidades blandas, habilidades duras. Entonces pasa la representante del primer grupo, pues y dice, según nuestro análisis y hemos identificado que este producto tiene potencial en este mercado y la tendencia y todo. Ok, muy bien. Segundo grupo, lo mismo. Tercero, empieza a leer, ¿no? El análisis iba bien. Perdón. El país 1, el país 2, 3, 4, y empezó a hacer un análisis que parecía una tesis de grado. Y yo, caramba, o yo soy demasiado buen profesor o ellos son tan buenos alumnos que hicieron un trabajo. Seguía exponiendo y le digo, no, aquí hay algo raro, aquí hay gato encerrado. Le digo, ¿ustedes usaron ChatGPT? Y me dicen, sí, efectivamente. Entonces, lo mismo que les había pedido, que lo hagan manualmente, es decir, en el Excel, con toda los índices, la fórmula, la proyección. Pues el otro grupo dijeron, pues, ChatGPT, incluyeron el prompt, que es la instrucción, y pues le sacó algo muy, muy cercano a todo lo que estábamos mirando. Dígame usted, Héctor, ¿a quién contrataría usted? ¿A esa persona que le lee o al que sabe el proceso y puede validar los datos? Porque ese es uno de los temas. ¿A quién yo voy a confiar? Y la inteligencia artificial no es reemplazar al humano, sino que sepamos cómo utilizar. Entonces, en ese momento les dije, ok, está muy bien, pero tenemos que validar y tenemos que saber de dónde salen los datos y cómo se procesa. Por eso la inteligencia artificial que ahora nos hace automáticamente una página web, lo que hay es los curadores, los que lo adaptan a la necesidad ya particular. Lo mismo es con las estadísticas y a mí me causa otro ruido. Yo no puedo descargar de Comtrade en este momento los datos porque tengo que pagar una suscripción y solo me da un número limitado. No puedo descargar para hacer todos estos modelos si no pago. ¿Cómo es que la inteligencia artificial pues ya me da todos los resultados? O sea, no es juego limpio o son datos no actualizados porque también hay que estar actualizando. Ahí tenemos todavía mucho ruido, hablando estadísticamente, ¿no? Hay mucho ruido de que me sospecho, como si un catedrático no puede descargar masivamente los datos, ¿cómo es que la inteligencia artificial, pues, sí lo puede hacer? Entonces, ahí ya vienen las dudas. Y hablando ya más allá de inteligencia artificial, no todo es inteligencia artificial, y eso es una de las conclusiones que llevamos en la mitad del curso en el que estoy. Hay cosas que no necesitan, sino más bien lo que estamos haciendo. Los modelos econométricos, esa es la inteligencia artificial, la predicción, pero obviamente ya con una programación y todo. Entonces yo creo que sí, nos va a ayudar muchísimo la inteligencia artificial y que venga un político, como le decía, aquí tenemos lo técnico, pero llega alguien con una ideología política y con una idea en la cabeza y el estudio lo hace bolita y lo tira al tacho de basura. Sí, puede pasar. Ahora, las consecuencias, pues lastimosamente, son totalmente diferentes. Y aquí lo que estamos analizando es la técnica. Y es cuando llegan los expertos, los voceros del sector empresarial y dicen, oiga, cuidado, porque lo que usted dice contraviene la técnica. Entonces, ese es el rol, el contrapeso, el rol de los técnicos, de los que conocen justamente
de los que tomaron este tipo de cursos en decir, creo que sí deberían considerar pues los estudios porque usted nos está cambiando todo. Cuando dice que va a poner un arancel, está distorsionando todo lo que la técnica dice. Como digo, yo creo que no podríamos tomarnos un café de unas 2 horas, estimado Héctor, y platicar acerca de esto porque no hay respuestas correctas y ni siquiera las opiniones son sólidas. Creo que están cambiantes y evoluciona tanto que mire, esta que era una plática así se convirtió en una charla tan amena, tan profunda, que creo que da para un podcast lo que estamos haciendo. Bueno, hay un dato que me llamó la atención en los cuadros que manejó, y esto es bien importante, porque en materia de comercio exterior hay lo que se conoce como estadísticas espejo, en donde es un método con el cual se puede verificar y comprobar, ejercer facultades de comprobación por parte de la autoridad, y hay comparación de datos. Y en el caso que usted mostró, utiliza metodología con base en valor en aduana FOB para ciertas cosas, pero en otras utiliza costo seguro y flete, sí. Y en el caso de la metodología espejo, exige que siempre se utilice FOB. Tan es así, que nosotros en nuestras declaraciones aduaneras le exigimos al exportador que en el comprobante fiscal digital por internet declare FOB, que excluya la parte de los gastos de envío seguros, o sea, lo que sería el CIF, sino que utilice FOB, es decir, el monto del precio pagado, bueno, que van a pagar puesto en el puerto de origen, no de destino. Pero la pregunta era, ¿y por qué uso dos metodologías? Porque no son comparables. Por una razón, porque esto es para estudio académico y le doy 2 motivos. El primero, porque también si miró en ¿por qué se utiliza la clasificación SITC y no la HS, el sistema armonizado que todos lo utilizamos? 2, 4, 6 dígitos. Porque académicamente, para estudios, es mucho mejor utilizar SITC a nivel académico porque nos da una mejor visión, no es tan desagregado, pero nos permite tener un análisis muy bueno. De hecho, si entramos a UNCTAD, cuando usted mira y queremos saber qué tipo de productos exporta un país, si son más enfocados en capital intensivo, tecnológico intensivo, más mano de obra, menos mano de obra, siempre se utilizan esas clasificaciones para análisis en 3 dígitos de SITC. Entonces, a nivel a eso. Segundo, la diferencia FOB, exportaciones FOB, importaciones SIF. ¿Por qué? Porque esa diferencia nos permite también tener un aproximado de costos, la diferencia de fletes seguros, y esa variación en el tiempo nos permite ver las externalidades. En el COVID, ese margen se hizo enorme, grandísimo, la diferencia entre FOB y SIF, mientras que en épocas normales ahora ya han bajado. Entonces, a nivel académico, porque usted no está hablando a nivel regulatorio, ahí 100% de acuerdo, pero a nivel académico, para un estudio yo, como un mortal sencillo que no tiene acceso a bases de datos, sino a Trademap, ¿cómo puedo saber cuánto me cuesta el flete y cuánto me cuestan los seguros? A menos que empiece a cotizar. Entonces, lo que se utilizan en esas diferencias para marcar tendencias o promedios de en qué épocas está más caro. Y si hacemos mensualmente, vamos a identificar que en los meses de mayor comercio es antes de la Navidad, por ejemplo. Entonces podemos hacer previsiones de cuándo podemos enviar y cuándo no podemos, cuándo es mejor realizar envíos y cuándo no. Esa es la única forma. Lo académico no va de la mano con lo regulatorio. Y esa es Excelente. la única forma. Me encanta la explicación, porque yo no lo entendía, pero así me queda muy claro, porque sí es evidentemente que en términos logísticos el precio internacional toma muchas variables, como es, por ejemplo, el peak season, que es en la época en la que se incrementan los costos de transporte precisamente por las temporadas altas de comercio. Muchísimas gracias, ¿eh? No, al contrario. De hecho, son metodologías, por eso
Y una cosa es hacer la consultoría académica de recomendación y otra ya en la práctica. No, ahí sí, o sea, ya cuando voy a enviar y estoy en la vida real del envío, 100% de acuerdo. O sea, si yo lleno mal pedimentos, si tengo mal bill of lading, me cae la autoridad automáticamente y esa distorsión me puede costar una multa o yo qué sé. Entonces, 100% de acuerdo, estimado Héctor. Por eso hablamos de metodología de investigación. En mi presentación habla de eso, de metodologías de investigación, más no de la parte regulatoria, que eso es otro tema. ¿Cómo exporto, cómo lleno los documentos? Creo que TLC se especializa en eso y es el día a día, ¿verdad? Así que yo no me voy a meter en eso porque no soy experto en eso, sino en lo más macro, en lo académico. Muchas gracias nuevamente. Gracias, excelente. Estamos todos con la atención puesta con tanta información y que también yo escuchaba en la mañana, como dice el maestro Héctor, que se va a cambiar todo. Ponían de ejemplo las camionetas pickup que se producen en México y se exportan a Estados Unidos, que tendrían un incremento como de $3,000 aproximadamente por estos cambios. Pero bueno, vamos a ver, muy interesante y muy bueno conocer esta herramienta. Y me voy a permitir entregar el reconocimiento al maestro Marcelo Pasos. Gracias a todos los que siguen por aquí. Hagamos un trueque y TLC Magazine otorgan el presente reconocimiento al maestro Marcelo Pasos por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Metodologías de Inteligencia Comercial para seleccionar mercados internacionales el día 27 de noviembre de 2024. Lo firma nuestro presidente, el doctor Octavio de la Torre, nuestra directora de TLC Magazine, la maestra Daniela Martínez. Y pues muchas gracias, se lo hacemos llegar de manera digital. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlos nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un trueque.